Bienvenidos chicos al curso virtual de física del Pluriversitario Popular Eloisa Díaz. En esta clase vamos a ver los ejercicios de la guía de MRU, movimientos verticales y movimiento relativo. Vamos a ver unos ejercicios seleccionados que van a ser los siguientes. El primer ejercicio es el ejercicio número 18. Este dice, se lanza una piedra de 10 kilos verticalmente hacia arriba, en ausencia de roce, con una rapidez inicial de 30 metros por segundo. De las siguientes afirmaciones es o son correctas. Nos dice que consideremos g igual 10 metros sobre segundo cuadrado. Es súper importante que nos digan cuál es el número de g. Entonces analizamos una a una. La altura que alcanza depende solo de la masa y de la rapidez inicial. Esa afirmación es falsa, debido a que en ninguna de las ecuaciones de cinemática nosotros incluimos la masa. De hecho, la ecuación de itinerario para los objetos verticales solo depende de la gravedad, y la gravedad es la misma para todos los objetos, independiente de su masa. Por lo tanto, tenemos que la primera afirmación es incorrecta. La segunda nos dice, la altura que alcanza depende de la rapidez con la cual fue lanzada. Y ahí nos tenemos que preguntar cómo podemos determinar la altura que alcanza un objeto, es decir, Hmax. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de Torricelli. ¿Por qué vamos a utilizar la ecuación de Torricelli? Porque a partir de las velocidades y sin determinar el tiempo podemos determinar cuánto es el desplazamiento vertical máximo para un objeto. En este caso porque sabemos que la velocidad, la altura máxima es 0 y la velocidad en la velocidad inicial es 30 y sabemos el resto. También sabemos el módulo de la gravedad. Por lo tanto, despejamos y fácilmente obtenemos que es cierto que el desplazamiento es la resta de los cuadrados de las velocidades sobre 2g. Entonces, ¿de qué depende delta I? Delta I depende de la gravedad y depende de V0. No depende de la velocidad final porque la velocidad final es 0. Por lo tanto, es correcto que la altura que alcanza depende de la rapidez con la cual fue lanzada. Eso es verdadero. Y ahora nos piden en la test calcular el número, que si es de 45 metros. Entonces acá nos vamos al número. 0 menos la inicial, que en este caso sería 30 al cuadrado, que son 900, dividido en 2 veces la gravedad, en este caso 2 por menos 10. Recuerden que estamos considerando el módulo, estamos considerando el módulo 10, pero el vector g apunta hacia abajo. Entonces vamos a tener que esto va a ser 900 sobre 20. Y eso es lo mismo que 90 dividido 2. Y eso nos va a dar 45 positivo. Si asumimos que la piedra se lanza desde el suelo, el desplazamiento es igual a la altura máxima y por lo tanto son 45 metros. También es correcto. Por lo tanto, las alternativas que responde a las afirmaciones correctas es la E. El ejercicio 23 es un ejercicio de movimiento relativo y nos dice lo siguiente. Un tren se mueve en una vía recta en sentido norte-sur con una rapidez de 120 km por hora respecto al suelo. A un lado de la vía del tren existe una carretera paralela a la cual viaja un bus en el mismo sentido del tren, con una rapidez de 100 km por hora respecto al suelo. Dentro de los vagones del tren hay un niño que corre en sentido sur-norte con una rapidez de 20 km por hora respecto al vagón. ¿Cuál es la rapidez del niño respecto al conductor del bus? Entonces, acá siempre recomiendo hacer un dibujo, chicos. Acá nosotros vamos a tener el tren. Vamos a tener el tren que viaja a 120. Vamos a tener acá afuerita
el bus que viaja a 100 y adentro vamos a tener al niño que viaja a 20. El tren viaja de norte a sur y el niño viaja de sur a norte, es decir, el niño que está dentro del tren está viajando a 20 kilómetros por hora hacia allá respecto al tren. Entonces acá nosotros podemos hacer el ejercicio de varias formas. Podemos primero considerar esta situación. En esta situación, el tren y el niño son un objeto uno dentro del otro. Y cuando un objeto dentro del otro están yendo en direcciones contrarias, las rapideces se restan. Por lo tanto, respecto a una persona que está afuera, el niño estaría yendo a una velocidad de 120 menos 20. Debido a la resta de las rapideces, eso nos va a dar 100 kilómetros por hora. Eso solo considerando el sistema niño y el tren. Y ahora vamos a considerar el bus. Acá tenemos dos objetos separados. Tenemos dos objetos separados que viajan en el mismo sentido. Y para realizar ese cálculo, dos objetos que van separados en el mismo sentido, se debe restar las velocidades. En este caso, nos va a quedar 100, que es la velocidad del niño dentro del tren, menos 100, que es la velocidad del bus. Por lo tanto, la rapidez relativa nos va a quedar 0. Es decir, el conductor del bus ve al niño a su misma rapidez. Es decir, el conductor del bus ve al niño y los dos se van desplazando a la vez mientras se están viajando. El siguiente ejercicio es un ejercicio de encuentro de móviles que corresponde a la materia de movimiento rectilíneo acelerado. El ejercicio dice así: dos autos se trasladan en línea recta con movimiento uniformemente acelerado. El cuerpo A parte a 2 metros del origen con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo y una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Asumiremos que son positivos en el eje del movimiento. Por otra parte, el cuerpo B también parte a 2 metros del origen y tiene una velocidad inicial también positiva, 6 metros sobre segundo. Pero la aceleración es contraria al movimiento, es de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos preguntan en qué tiempo colisionarán los autos A y B. En este caso, yo me preguntaría en qué tiempo se van a volver a encontrar. Ya no dan detalles. Y si se fijan, los dos parten a los 2 metros. Entonces uno podría pensar que a los 0 segundos se encuentran. ¿Ya? Pero de esta alternativa no se encuentra ahí. Entonces tenemos que ver si en un futuro los autos volverán a encontrarse. Para cumplir esta condición, tenemos que igualar la ecuación de itinerario. Es decir, la ecuación de itinerario del auto A debe ser igual a la ecuación de itinerario del auto B. Y entonces escribimos la ecuación de itinerario del auto A. La ecuación de itinerario del auto A es su posición inicial, es decir, 2 metros. El auto parte a 2 metros del origen. Esto corresponde a x0. El siguiente término tiene que ser b0 por el tiempo. Es decir, tiene que ser la velocidad inicial del auto A por el tiempo. La velocidad inicial del auto A es 3. Lo reemplazamos ahí. Y finalmente, tiene que ser sumando el término 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la aceleración para el auto A es 1 y 1 por 1 medio es 1 medio, nos queda que la ecuación de itinerario para el auto A es esa. Para el auto B es un poco más sencillo. Vamos a tener que también parte de la posición 2. Su velocidad inicial es 6 y su aceleración es menos 2. Acá recuerden, es un medio de la aceleración. Entonces cuando tenemos un medio por menos 2 por t cuadrado, cancelamos y eso nos queda en menos t cuadrado, que es lo que observamos en esa ecuación de itinerario. El resto es resolver la ecuación. Entonces resolvemos la ecuación. 2 más 3t más 1 medio
de t cuadrado debe ser igual a 2 más 6t menos t cuadrado. Si se fijan, podemos cancelar ese 2 con ese 2. Nos sirve. Y agrupamos todas las variables en un solo lado de la ecuación. Me gustaría a mí agruparlo en el lado derecho, porque el t cuadrado queda positivo, ¿ya? O sea, en el lado izquierdo, disculpen. Entonces, si agrupo todo acá, me va a quedar 1 medio de t cuadrado más t cuadrado, y eso da 3 medios de t cuadrado. Y en el otro lado, vamos a agrupar las t al grado 1. En este caso nos va a quedar 6t menos 3t. La ecuación lentamente se facilita y esto nos queda finalmente 3 medios de t cuadrado. Eso es igual a 3t. Cancelamos los 3 a ambos lados de la ecuación y cancelamos el t con un t cuadrado y se despeja sencillamente que el tiempo en el futuro en el que estos dos se van a encontrar va a ser igual 2. Es decir, a los 2 segundos volverán a encontrarse, que es la respuesta de este ejercicio. Acá podemos ver en el gráfico, ¿cierto? Si se fija, los dos móviles parten en el punto 2 del eje de coordenadas. O sea, su posición inicial es 2. Y vemos que vuelven a encontrarse justamente en el tiempo 2 segundos. Y si se fijan, acá está súper bonito. Y se encuentran en la posición 10 metros. También nos podrían haber pedido calcular eso. Pero eso es irrelevante. La siguiente pregunta es también una pregunta de encuentros y dice así. Un titán colosal cae en caída libre desde una muralla maría que tiene aproximadamente 50 metros de alto. Al mismo tiempo, mi casa comienza a moverse en dirección al titán. ¿A qué distancia con respecto al suelo se encontrarán si la ecuación que describe el movimiento de mi casa es 15t menos 3t cuadrado? Considera el módulo de la gravedad como 10 metros sobre segundo en este mundo. Nuevamente, para un ejercicio de encuentro, necesitamos igualar las ecuaciones de itinerario. Es decir, la ecuación de mi casa tiene que ser igual a la ecuación de itinerario del titán colosal. La de mi casa la conocemos y determinamos fácilmente la del titán colosal. El titán colosal parte desde los 50 metros de la muralla. No tiene velocidad inicial porque parte en caída libre. En caída libre su velocidad inicial es 0, por lo tanto ese término se anula. Y ese menos 5t cuadrado proviene de un medio de la aceleración. Y en este caso la aceleración, ¿quién es? La gravedad. Un medio de menos 10, eso es menos 5. Por lo tanto, ahí nos queda ese término. La ecuación que debemos resolver, por lo tanto, es 15t menos 3t cuadrado es igual a 50 menos 5t cuadrado. Si se fijan, chiquillos, esta es una ecuación de segundo grado completa. La anterior era una ecuación de ese grado incompleta, porque no tenía el término libre, pero acá tenemos el término a la 1, tenemos el término a la 2 y tenemos el término libre. Por lo tanto, debemos despejarlo como una ecuación de segundo grado. Para despejar una ecuación de segundo grado tenemos que igualarla a 0. En este caso, vamos a juntar todos los términos a la izquierda, porque ahí me va a quedar positivo, ¿ya? Eso es solamente estética. Entonces, va a quedar ese menos 3 más ese 5 que va a pasar sumando al otro lado, nos va a quedar 2t cuadrado. ¿Sí? Nos va a quedar, ¿cierto? Más 15t. Y nos va a quedar menos 50 igual 0. Acá, esta ecuación un poco truculenta de factorizar, pero uno la debería factorizar en
2t más un número a, que no sabemos cuál es, por t más un número b, el cual tampoco sabemos cuál es. Y ustedes se fijan, si ustedes se fijan realmente, esto va a tener que cumplir, si ustedes hacen la propiedad distributiva, esto va a tener que cumplir que 2b más a tiene que ser igual a 15 y va a tener que cumplir que a por b tiene que ser igual a menos 50. ¿Cómo saqué estas ecuaciones, chiquillos? Multipliqué, ¿ya? En este caso, ese 2t se multiplicó por el b y ese a se multiplicó por el t. Por lo tanto, cuando factorizo por t, me queda ese 2b de la primera multiplicación y me queda el at. Por lo tanto, 2b más a tiene que ser igual al término medio, 15. Y finalmente a y b son el término libre, tiene que ser a menos 50. De acá ustedes sacan que pueden ser dos opciones. Puede ser 5 y menos 10. O puede ser menos 5 y 10. De acá van a sacar que la segunda cuadra. Es decir, en este caso la factorización nos queda 2t menos 5 factorizado por t más 10. Esa es la factorización igual a 0. Este factor me va a dar un tiempo negativo, el cual no me sirve. Por lo tanto, tengo que utilizar este tiempo de acá. ¿Sí? Necesito utilizar esa solución de ahí. Es decir, 2t menos 5 igual 0. De acá se despeja fácilmente que el tiempo tiene que ser 5 medios de segundo. Es decir, 2,5. Pero esa no es la respuesta. Me están preguntando a qué distancia respecto al suelo se van a encontrar. Entonces, la distancia respecto al suelo a la cual se deberían encontrar, tenemos que reemplazar el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ya? Yo la voy a reemplazar en la ecuación del titán colosal. ¿Ya? O cualquiera, la verdad. De todas formas va a quedar feo. ¿Ya? Porque fíjense los números de la alternativa. Entonces reemplazo 5 medios la del titán. Y eso nos va a quedar 5 por, en este caso, 5 medios al cuadrado. Es decir, 25 medios. ¿Sí? Sale, vale. Disculpa, 25 cuartos. Finalmente, eso, chicos, si ustedes van a calcular, eso les va a quedar en 18,75. Se hace la resta a mano. ¿Ya? Entonces la respuesta de esa pregunta es C. Bien sufrida la pregunta. Ojalá no aparezca nada tan largo. Pero se puede hacer con los conocimientos que tienen ustedes. Nada más que eso. ¿Ok? Y ese ha sido este video de hoy, chicos. Espero que les haya servido. Cualquier duda, no duden en consultarnos. Nos vemos hasta la próxima semana.